Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Llegamos al final de la serie de estudios, cuyo objetivo es conocer el liderazgo del Dios escogido Yahvé en la era común. El estudio es realizado con una exégesis neutra e independiente, libre de cualquier dogma y de toda confesión religiosa. El título de esta 10ª lección, la última de la serie, es el legado del reino de sacerdotes. El texto inicial está en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, versículo 11, que voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: entonces ellos se dirigieron al ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra vive en paz. El libro atribuido al profeta Zacarías es un escrito sacerdotal que registra con un lenguaje simbólico las decisiones tomadas por la clase dominante en la fase post-exílica. Es un recuento de lo actuado por la élite sacerdotal, presentado como un cronograma divino, mediante supuestas visiones atribuidas al Dios Yahvé e interpretadas por el autor como la voluntad del Dios Toro, a ser ejecutada por su reino de sacerdotes. Este truco literario es con el objetivo de legitimar todos los actos de los religiosos, porque presenta cada paso como una revelación adelantada por la deidad de lo que debía hacer su reino de sacerdotes. Así el autor produjo un montaje profético con el fin de persuadir a la población de mayoría analfabeta y supersticiosa. Por tanto, el libro de Zacarías no contiene profecía alguna, porque los hechos narrados simbólicamente fueron escritos mucho tiempo después de que sucedieron. Y el formato profético utilizado por el autor tiene por objetivo brindar autoridad y credibilidad a los relatos y asegurar a la clase sometida que Yahvé tiene línea directa con el clan sacerdotal, a quien revela y ordena lo que debe ejecutar al frente de su pueblo escogido. Para el desarrollo de este último estudio de la serie, servirá de base la sección del capítulo 1, desde el versículo 7 al 17, me refiero al libro de Zacarías, donde el sacerdote ataviado de profeta escribe la supuesta visión proporcionada por el Dios Yahvé, que, como ya mencioné, consiste en una decisión tomada y ejecutada con anterioridad por la élite sacerdotal. En la parte inicial de la visión, relata que vio a un hombre montado en un caballo alazán y que detrás de él había otros jinetes sentados en caballos de colores diferentes. En esta pieza teatral, mientras el vidente observa la escena, estaba cerca un mensajero de Yahvé, cuya función es interpretar la visión y garantizar que el vidente entienda el tenor del mensaje de Yahvé para que sea obedecido correctamente. Esta es una estrategia política, una técnica de manipulación, porque la autenticidad del mensaje no se puede comprobar, es imposible de verificar. Primero, porque tanto el emisor como el intérprete son personajes imaginarios. Segundo, porque se encaja en el área de la superstición, donde solo la creencia impera y la razón queda fuera. Tercero, porque el vidente transfiere la responsabilidad de su obra imaginaria a ambos seres invisibles, al Dios Yahvé y a su intérprete. Y cuarto, porque el astuto vidente no solo sale limpito y sin culpa de su obra creada, sino que es venerado. Es venerado por ser un canal de comunicación empleado por el Dios de su devoción. Con este mecanismo de control social, nadie puede cuestionar la veracidad del mensaje. Y si por ventura alguien pretendía hacerlo, como dice el refrán, que las ganas le den provecho, porque el Dios habló y punto, o el adivino habló y punto. La obligación del pueblo sometido es creer, callar y cumplir. Siguiendo su propio guión, el vidente le pregunta al intérprete quiénes eran los hombres de a caballo. Sin embargo, y con sorpresa, quien se adelantó a contestar su pregunta fue el hombre montado en el caballo alazán.
Le dijo: estos son los que han enviado Yahvé a recorrer la tierra. Inmediatamente el enigmático jinete se dirige al mensajero de Yahvé y le comunica lo siguiente: hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra vive en paz. En su narrativa artificiosa, el autor presenta al hombre de a caballo como un observador avanzado que había recorrido la tierra de Judea y observó que la gente vivía en paz, que los habitantes seguían el curso de sus vidas, abocados en las tareas propias de la región y de la cultura. No estaban en conflicto, sino trabajando tranquilos y confiados durante los últimos 70 años. Aunque el drama teatral está ambientado en Babilonia, el autor, Zacarías, escribe estando en Judea, y fue él quien constató la abundancia de paz en la población de Judea. Este indicio es confirmado por el redactor del libro de Esdras, en el capítulo 5, versículo 1, y en el 6:14 respectivamente. Dice allí: entonces los profetas Ageo y Zacarías bar Ido profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Y los ancianos judíos construyeron y prosperaron conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías bar Ido, y terminaron la edificación conforme al mandato del Dios de Israel y al edicto de Ciro, al de Darío y al de Artajerjes, rey de Persia. Seguidamente, el autor del drama designa al intérprete de Yahvé para que diga lo que el escritor tiene en mente. Zacarías capítulo 1, versículo 12 dice: tomó la palabra el ángel de Yahvé y dijo: oh Yahvé Sebaot, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las que estás irritado desde hace 70 años? Ya sabemos que el autor edifica su obra en Babilonia, donde está el Dios Yahvé y la élite sacerdotal que le eligió, listos para regresar al suelo cananeo, con el objetivo de barrer hasta eliminar la cultura existente e implantar otra completamente diferente. Esta decisión es anticipada por el sentimiento de Yahvé, revelado por el intérprete, que el Dios recién electo está irritado con la gente de Judea por el solo hecho de vivir en paz durante los últimos 70 años. Salta a la vista la condición pacífica del pueblo en ausencia de la élite sacerdotal y de su Dios conflictivo. En otras palabras, el pueblo de Judea alcanzó la paz cuando el Dios de la guerra Yahvé y sus sacerdotes estaban lejos del territorio de Judea. Por otro lado, la pregunta hecha por el intérprete al Dios Yahvé de hasta cuándo seguirás sin apiadarte es una expresión política muy refinada, porque el autor presenta a Yahvé enojado con el pueblo, no los sacerdotes, y que el regreso de la élite sacerdotal a Judea sería la manifestación de la compasión de Yahvé por el pueblo. Pero es una falacia, porque los descendientes de los presos políticos en Babilonia volvieron para dar rienda suelta a su enojo oculto y comprimido en contra de la gente que vivía en paz en Judea. De modo que el intérprete de los designios del Dios Yahvé ordena al vidente que anuncie la expresión del corazón del Dios escogido en Babilonia. Zacarías 1, versículos 14 y 15 dice: y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama lo siguiente, así dice Yahvé Sebaot: siento celos de Jerusalén y de Sión, unos celos terribles, y estoy sobremanera encolerizado contra las naciones que se sienten seguras y que cuando me vieron poco encolerizado, contribuyeron al mal. Esta cólera desmedida no es de Yahvé, sino del clan sacerdotal, que sigue irritado por haber caído ante Nabucodonosor, irritado por haber perdido la libertad y la buena vida en Jerusalén, irritado por el trauma del desarraigo, irritado por los efectos que produjo el choque cultural en Babilonia,
irritado por tener que dejar un estándar de vida elevado y regresar a una tierra improductiva y en ruinas, irritado por abandonar una cultura de vanguardia para toparse con gente campesina, analfabeta y supersticiosa. Esa resistencia al cambio propia del ser humano, sumada a la incertidumbre del futuro, al desafío de construir el templo, la fuente de riqueza sacerdotal, esa inseguridad es la que mantenía irritado a los religiosos. Además, su furia se incrementaba al nivel de una bestia al observar que los pueblos de Judea estaban tranquilos y seguros. Es un contraste, los letrados tensos e inseguros y los iletrados en paz y seguros. Otra presión desestabilizadora que sienten los sacerdotes y que pone en riesgo su propia vida es la ejercida por el imperio persa, porque Judea se convirtió en vasallo de Persia y los religiosos de la nueva clase dominante en los lacayos del poder persa. Al imperio persa, lo único que le interesaba era recibir el impuesto anual de Judea, puntualmente, de modo que los sacerdotes de Yahvé debían recaudar lo suficiente, no solo para sobrevivir ellos, sino para asegurar la cuota a los persas, quienes le otorgaron libertad condicionada a producir riquezas para Persia. Así que la cabeza de los sacerdotes que regresaron era como una olla a presión a punto de estallar en contra de los moradores pacíficos y seguros de la tierra de Judea. De modo que esa olla a presión enseguida se transformó en la caldera del diablo por las arbitrariedades cometidas en contra de un pueblo indefenso, iletrado y supersticioso. Muy bien, ese sentido de frustración e ira acumulada, mezclada con la ambición desmedida, es una bomba de conducta agresiva detonada por el clan sacerdotal sobre la gente pacífica e indefensa de Judea. Porque para ese operativo, la élite sacerdotal tiene carta blanca del imperio persa para hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera y con quien quiera, literalmente, con tal de asegurar el envío de la cuota anual impositiva a las arcas del gobierno persa. Esto explica, pero no justifica, el carácter tiránico de los sacerdotes en la fase posexílica, ávaros, vengativos, soberbios, insensibles, injustos, mentirosos, criminales, etc. Un régimen totalitario, opresivo y represivo que operó arbitraria e impunemente. Veamos ahora a grandes rasgos lo actuado por el régimen político-religioso judaíta. En primer lugar, la apropiación del dios edomita. Yahvé es un dios preárabe, venerado por los edomitas como el dios principal de la tribu. Así que el dios de la clase dominante es un dios extranjero, un dios importado, adoptado y adaptado por los sacerdotes e impuesto al pueblo de Judea. Le comparto 3 textos que atestiguan la procedencia pagana y lejana del dios toro Yahvé. Jueces capítulo 5 versículo 4 dice: Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Yahvé, por tanto, es una entidad pagana porque procede del pago. Yahvé es una entidad campesina, oriundo del campo de Edom. Yahvé es una divinidad del desierto del Negev, una deidad venerada inicialmente por los árabes, los posibles creadores de Yahvé. El otro texto es Deuteronomio capítulo 33, versículos 1 y 2. Dice allí: Esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Dijo: Yahvé vino de Sinaí y desde Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos, con una ley de fuego en su diestra para ellos.
El monte Seir es un topónimo que designa el área comprendida desde el Mar Muerto, cubriendo todo el desierto del Negev hasta el Golfo de Acaba. Esa región constituía el territorio edomita, y los trabajos arqueológicos indican que la colonización del territorio edomita en gran escala se inició en el siglo VIII antes de la era común. Otro texto está en Habacuc capítulo 3, versículo 3, que dice: Dios viene desde Temán, el santo, de los montes de Parán. Su esplendor eclipsa los cielos y la tierra se llena de sus alabanzas. El autor menciona que Yahvé, el santo patrono del reino de Judá, es oriundo de la antigua ciudad de Temán, nombre de un clan edomita citado en el libro de Génesis, en el capítulo 36, versículo 15, concretamente. Para indicar el origen del ser invisible llamado Yahvé, se emplea indistintamente las frases siguientes: Yahvé de Seir, Yahvé de Edom, Yahvé de los montes de Parán, Yahvé de Sinaí, Yahvé de Temán, Yahvé de Madián, etc. Todos son sinónimos y señalan con precisión el lugar de nacimiento de San Yahvé, el santo pagano que sería ascendido por sus siervos a la categoría de Dios tribal y nacional. En segundo lugar, la apropiación del nombre y del territorio del Reino del Norte. El Reino del Norte es Israel, con su capital Samaria, mientras que el Reino del Sur es Judá, con su capital Jerusalén. Son dos naciones, y la historia demostró que el supuesto reino unificado nunca existió, y que la ideología del Reino Unido es una mentira registrada en las páginas del libro político religioso, la Biblia hebrea. En Génesis capítulo 32, del 28 al 30 dice: Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Este relato corresponde al mito fundacional del Reino del Norte, en que su patriarca Jacob vio al Dios el Dios de Israel, y en virtud de esa experiencia denominó al lugar del encuentro Peniel, que significa el rostro del Dios El. En otra información, la conquista de la tierra prometida tampoco se produjo, y el relato se elaboró con el fin de legitimar la anexión del territorio del Reino del Norte al de Judá. Josué capítulo 18, versículos 8 al 10 dice: Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Así que la élite sacerdotal judaíta, al regresar de Persia, se apropió del nombre del Reino del Norte, anexó sus territorios al de Judá y creó la nueva nación post-exílica, denominada Israel, cuya capital es Jerusalén. Al que dejaron fuera fue al Dios el Dios de Israel y padre de todos los dioses cananeos, a quien Jesús el Galileo llamaba Abba Padre o mi Padre, y desde la cruz, Elí, Elí, es decir, mi Dios Él, mi Dios Él. Tercero, la apropiación de la historia del Reino del Norte. Los registros históricos del Reino del Norte o Israel fueron alterados convenientemente por la élite sacerdotal de Judá, con 2 objetivos básicos. Uno, para legitimar la ideología del Reino Unido inexistente. Y 2, para armonizar el origen de ambos pueblos,
mediante el invento de una procedencia común del patriarca Abraham y del Dios Yahvé. Las adulteraciones efectuadas intencionalmente por los siervos de Yahvé se observan en toda la extensión de la Biblia hebrea, como por ejemplo en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice allí, y habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. El autor le hace decir a Yahvé que se había aparecido como el Dios El y como el Dios Shaddai, ambos dioses venerados en Israel y Judea. Es una flagrante y asquerosa mentira empleada por los religiosos de Jerusalén para que los habitantes del extinto reino del norte abandonaran a sus dioses y sigan a Yahvé. Así el escritor, sin ningún pudor, le hace mentir a su Dios Yahvé. Cuarto, el monopolio del ejercicio sacerdotal. La élite sacerdotal judaíta se autodenominó el reino de sacerdotes del Dios Yahvé. Y para dar credibilidad y autoridad a su autodesignación, elaboró un texto en que aparece el Dios Yahvé efectuando el nombramiento. Éxodo capítulo 19, versículos 6 y 7 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahvé le había ordenado. La resolución divina es insertada en la leyenda del Éxodo para sostener que la decisión es antiquísima y se le hace pronunciar a Moisés, el portavoz del dios madianita, para otorgar veracidad y prestigio a la elección sacerdotal. El siguiente paso entonces es invocar esa investidura y corretear a la competencia. Ezequiel capítulo 44 versículos 6 al 8 dice, y dirás a los rebeldes de Israel, así dice Adonai Yahvé, oh casa de Israel, basta ya de todas vuestras abominaciones que cometisteis trayendo extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estén en mi santuario y profanen mi casa, cuando ofrecéis mi pan, la grosura y la sangre, invalidando mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Antes de la caída del reino de Judá, el grupo que explotaba económicamente el templo jebuseo de Jerusalén estaba integrado por sacerdotes extranjeros de dioses importados. En esa fase, Yahvé estaba sin protagonismo y sin pueblo, y la circuncisión importada de Egipto no se practicaba en Judea. Así que los ex colegas sacerdotes, otrora maestros y compañeros en la empresa religiosa, de repente son demonizados, despreciados, perseguidos y silenciados. De ese modo, los sacerdotes del nuevo Dios tribal y nacional Yahvé ejercen el monopolio religioso. Quinto, el monopolio del poder monárquico. De la tribu sacerdotal judaíta debían surgir el sumo sacerdote, líder del poder religioso, y el monarca, líder del poder político. El clan judaíta acapara ambos cargos y asegura las riendas del control político religioso del pequeño estado. Recuerde que el régimen religioso ejercía el poder legislativo y el judicial, es decir, controlaba las leyes y la justicia arbitrariamente sin ninguna fiscalización. Génesis 49 del 8 al 10 dice, a ti Judá te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león Judá, de la casa, hijo mío, vuelves. Se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? No se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga al que le pertenece
y al que harán homenaje los pueblos. El escritor del Evangelio que creía en esta profecía hizo nacer a Jesús en Belén de Judea para legitimar su designación mesiánica. Y el escritor del Evangelio que estaba en contra de la clase sacerdotal llevó a Jesús al territorio del Reino del Norte, al auténtico Israel, para que Jesús naciera en Nazaret de Galilea, una aldea inexistente en el siglo I. Ambas corrientes ideológicas se observan desde Mateo hasta Apocalipsis. Apocalipsis 5:5 dice: pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Vemos que el autor del último libro canónico de la Biblia cristiana creía que el origen del Mesías malogrado y desaparecido era del linaje establecido por la élite sacerdotal judaíta. Muy bien. Sexto, la apropiación de la corona del reino de Judá. El último descendiente de la familia real judaíta fue Zorobabel, quien regresó de Persia como reconocido líder político e impulsó la construcción del templo que lleva su nombre. Este caudillo se esfumó sin dejar huellas, desapareció del escenario político religioso y de las páginas de la Biblia hebrea sin explicación alguna. Quien ocupó su lugar inmediatamente fue el sumo sacerdote, supuestamente por orden del Dios Yahvé. Zacarías capítulo 6 del 9 al 12 dice: otra vez tuve revelación de Yahvé que decía: toma ofrenda de los del cautiverio, de Eldai, de Tobías y de Jedaías, que regresaron de Babilonia. Y el mismo día ve y entra en casa de Josías ben Sofonías. Y toma la plata y el oro y haz una gran corona, y la pondrás en la cabeza de Josué ben Josadac, el sumo sacerdote, y hablarás de él diciendo: así ha hablado Yahvé Sebaot, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará la casa de Yahvé. Esta resolución atribuida a Yahvé es una prueba contundente de que sus sacerdotes son los únicos responsables de la desaparición de Zorobabel y la extinción de la monarquía. De modo que el sumo sacerdote, desde ese momento, ostentaba ambos títulos. Era el rey y el papa al mismo tiempo. Una misma persona ejercía el liderazgo político y el religioso. Séptimo, la apropiación de leyes, creencias y mitos de sociedades vecinas. Entre las leyes insertadas en la Biblia hebrea y que fueron atribuidas falsamente al Dios Yahvé, la más extensa y sobresaliente son las que corresponden al Código de Hammurabi, incluyendo la ley del talión. Otra fuente es la ideología del imperio asirio. El supuesto pacto entre Yahvé y su pueblo es copia del tratado de sumisión o de vasallaje asirio, adaptado y promulgado como una ley divina. El tratado reacondicionado está en la Torá, en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 28 al 30. Del encabezamiento de dicho tratado se obtuvo nada menos que el credo religioso judío, conocido como Oye Israel o el Shema Israel. El texto está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice allí: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este credo religioso judío contiene parte del tratado de sumisión asirio, en el que el rey exige absoluta fidelidad al pueblo sometido. Por ejemplo, en el tratado de Azaradón, que data del año 672 antes de la era común, celebrado con unos príncipes vasallos, ordena lo siguiente: amarás a Asurbanipal, el gran príncipe heredero, hijo de Azaradón, rey de Asiria, como a ti mismo. Esa misma idea es mencionada en la Biblia cristiana, en el Evangelio atribuido a Lucas. Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto a los mitos en la Biblia hebrea, a modo de ejemplo, está el mito de la creación, el mito del diluvio, el mito del nacimiento de Moisés, entre tantos otros. Y respecto a las creencias, los sacerdotes que regresaron de Babilonia trajeron consigo el pensamiento dualista del profeta Zaratustra. Algunos de los conceptos originados en el mazdeísmo son el cielo y el infierno, el fin del mundo y el día del juicio final, los ángeles y los demonios, la idea de Satanás, del paraíso, etc. Estas creencias están también presentes en el cristianismo. Octavo, intervención social, cambio de cultura. Antes del regreso de la élite sacerdotal del país persa, Judea seguía en términos generales en la misma condición que cuando sus abuelos fueron llevados prisioneros a Babilonia. Existía una pluralidad religiosa, la adoración era iconográfica, el politeísmo y la idolatría era aceptada y respetada por todos. Pero con su llegada, los conquistadores religiosos aplicaron a la fuerza nuevas leyes y la cultura existente fue poco a poco desfigurada, luego opacada y borrada definitivamente. La intervención social tuvo éxito y se establecía en suelo cananeo una nueva cultura, con nuevas leyes y costumbres, resultando en un estilo de vida completamente diferente a la que existía previamente, incluyendo la dieta alimenticia, una lista autorizada por el clero para ser consumida y otra lista de consumo prohibido. La intención sacerdotal es presentada al pueblo como la voluntad del Dios Yahvé. Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34 dice: sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conozcan a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Si usted se pregunta cómo se logró esta meta o de dónde salieron los maestros necesarios para cubrir toda la población, aquí le presento la estrategia sacerdotal. Deuteronomio 6 del 6 al 9. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal entre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. La élite sacerdotal instruyó a los padres de la generación del cambio y luego transfirió sobre ellos la responsabilidad de reproducir en sus hogares continuamente hasta alienar completamente a los hijos con la creencia impuesta por la clase dominante. Tales hijos, cuando sean padres, repetirán el mito, formando el pensamiento y la conducta del niño de acuerdo con la ley de sus dominadores, el reino de sacerdotes de Yahvé. Así que el catecismo impartía el padre a sus hijos en un ciclo continuo e interminable, y el reino de sacerdotes de Yahvé recogía los frutos de su dictadura político-religiosa. La tarea de adoctrinamiento efectuada por los padres se tornó proverbial y está en Proverbio capítulo 22, en el verso número 6. Dice allí: instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y si se apartare, la policía del Sanedrín está muy bien equipada para corregir al desviado, y en caso contrario, sin más trámites, es trasladado al Hades a través de pedradas.
El que no se somete es asesinado. Según la ley de Yahvé, el descarriado no merece vivir. Noveno, la imposición de la monolatría. La monolatría consiste en tener un solo Dios, aunque se reconoce la existencia de otros dioses. Este es el sistema religioso implantado por la élite sacerdotal y que consta en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos 1 al 3, que dice: Dios pronunció estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. El dios nacional escogido por los religiosos fue el dios edomita Yahvé, así que el pueblo debía su devoción únicamente al dios representado por el toro, mientras que las demás deidades estaban estrictamente prohibidas por la propia deidad, celosa en extremo. Si por ventura a alguien se le ocurre desafiar esta ley, los sacerdotes estipularon el castigo correspondiente, que serviría de escarmiento para su comunidad. Esto está previsto en Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 7. Dice allí: Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a otros dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los santos sacerdotes, para conservar limpia su conciencia y su pureza ceremonial, delegan todo el proceso del juicio, desde la imputación hasta la ejecución, a manos de la sociedad a la que pertenece el procesado. Con este método, la élite religiosa queda impune. Así que la dictadura no solo fue total, sino sanguinaria, despiadada, cruel e inhumana. Décimo, eliminación de profetas y el profetismo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 dice: Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le he mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. El Dios Yahvé comunica su voluntad solo a los profetas de su reino de sacerdotes, a los profetas oficiales, a los profetas de la clase dominante. Y cuando alguien de la chusma afirmare que Yahvé le dijo algo, el mismo Yahvé, que no quiere trato con el populacho, ordena a sus santos e inmaculados sacerdotes que tal profeta debe ser asesinado. Con Yahvé no hay vueltas, y con sus sacerdotes menos todavía. Para reforzar la medida prohibitiva terrorífica, se dicta la siguiente norma. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. De modo que todo opositor o competidor que le haga sombra a la élite sacerdotal debía ser asesinado. Con este silenciamiento bestial, la clase dominante actúa soberanamente como el único y todopoderoso Dios de Judea. Recuerde que Yahvé es apenas un nombre, una razón social religiosa para operar ante un pueblo campesino, iletrado e indefenso. Si usted cree que ya escuchó todo y de todo,
le presento la siguiente ley sacerdotal que está en Zacarías capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice allí: aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, extirparé de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. Igualmente, haré que desaparezcan de esta tierra los profetas y el espíritu de impureza. Y si alguien sigue todavía profetizando, le dirá su padre y su madre que lo engendraron: no puedes vivir, pues dices mentiras en nombre de Yahvé. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras esté profetizando. Esta ley lleva la etiqueta de la marca divina, propiedad de la élite sacerdotal, el Dios Toro Yahvé. Es con el triple objetivo de otorgar autoridad al contenido, de infundir miedo a la población de mayoría campesina y de erradicar a los profetas que no pertenezcan a la clase dominante. Los dictadores de la fe, disfrazados de pureza divina, dictan leyes criminales en nombre del Dios que habían escogido para el plan siniestro. La supuesta decisión de Yahvé de hacer desaparecer a los profetas es la decisión de los sacerdotes, pero anunciada como si fuera una disposición revelada por la deidad invisible e incomprobable. La brutalidad de los religiosos no tiene nombre. Ordenan que los padres se encarguen de asesinar a su propio hijo, al fruto de sus entrañas, para que el ejercicio de su profesión no sirva de estorbo al despótico clan político religioso. Esa fama asesina de los sacerdotes de Yahvé es citada por el revolucionario Galileo en Mateo capítulo 23, el versículo 37 en la primera parte, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Irónicamente, Jesús fue otra víctima del reino de sacerdotes y de los siervos del Dios cuyo nombre es inefable, es impronunciable. 11, eliminación de sacerdotes de cultos rivales. Al implementar la monolatría con el Dios escogido por el grupo de poder e impuesto a los habitantes de Israel y Judea, los sacerdotes de dioses rivales fueron demonizados y perseguidos hasta ser silenciados completamente. Segunda de Reyes, capítulo 23, en el versículo 5 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Este es un texto postexílico, un cuento elaborado para ser empleado como un precedente, que ya en la época de los reyes se procedió a separar a los sacerdotes idólatras. Pero esto nunca sucedió en ese periodo, porque en el templo jebuseo mandaban otros dioses, los que eran operados armoniosamente por un equipo sacerdotal avaro, idólatra y politeísta. Para comprobar esta hipocresía sacerdotal, le sugiero que lea el libro del profeta Ezequiel. 12, eliminación de centros de culto y destrucción de elementos sagrados. Los sacerdotes del Dios Yahvé destruyeron los lugares y los instrumentos sagrados de otras deidades. Eliminaron así los centros de culto con sus altares e imágenes sagradas. Para respaldar su acción violenta y demoledora, como es habitual, pusieron en boca de su Dios Yahvé la orden, y al pueblo le fue leída la siguiente cartilla. Deuteronomio 12, del 2 al 4. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que vais a desposeer sirven a sus dioses, sobre los montes altos, encima de las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Quemaréis al fuego sus imágenes de acera y destruiréis las imágenes de sus dioses.
Así extirparéis su nombre de aquel lugar. No habéis de servir a Yahvé vuestro Dios de esta manera. En el versículo 4 está el argumento sacerdotal. No habéis de servir a Yahvé vuestro Dios de este modo, de esta manera, o en ese ambiente. Porque si siguen de ese modo, los sacerdotes no conseguirían el poder, ni podrían controlar al pueblo. Así que la dictadura religiosa, tras imponer a Yahvé como el único Dios de la tierra de Israel y Judea, y centralizar el culto en Jerusalén, en la capilla de Zorobabel, es entonces cuando empieza la caza de brujas, de eliminar a los competidores, a todos los dioses cananeos que siempre gozaron de un gran prestigio, a diferencia del dios Yahvé, que en esa época jugaba en las divisiones inferiores del torneo cananeo. La orden para destruir las religiones existentes debía ejecutarse en todos los pueblos de Israel y Judea, destruyendo los altares y las imágenes de los sitios sagrados, sin excepción ni compasión alguna. Como un precedente falso, creado con el fin de suavizar ante el pueblo la medida radical y para respaldar la decisión drástica, se registra en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4 lo siguiente. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Este relato es un cuento creado recién en la fase post-exílica por el reino de sacerdotes del dios Yahvé, con el objetivo de respaldar sus decisiones arbitrarias. Esta misma operación malévola se repitió en la América India, donde los sacerdotes de la religión imperial romana, los religiosos católicos, eliminaron la cultura e identidad de los pueblos autóctonos. En materia de religión, mi amigo, no hay nada nuevo bajo el sol. 13º, eliminación de las deidades rivales. Al imponer al pueblo el Dios único, a Yahvé, el Dios de la clase poderosa, los dioses de la clase dominada debían ser eliminados, y así lo hicieron. El encargado de apuntar la disposición, usando el método de registrar como profecía, fue el sacerdote disfrazado de profeta. Con esta estrategia literaria, los sacerdotes transfieren toda la responsabilidad de sus actos sobre los hombros del Dios celoso e inseguro Yahvé. Zacarías 13:2 dice: Aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, extirparé de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. Igualmente haré que desaparezcan de esta tierra los profetas y el espíritu de impureza. Recuerde que antes del exilio, estos ídolos eran los dioses venerados por los sacerdotes de Yahvé. Pero ahora que los sacerdotes tienen el monopolio de la explotación económica del templo, prohíben la adoración de otros dioses y encima que se les olvide, que nunca más se les mencione. Tenga presente que el que habla no es el Dios Yahvé, sino el sumo sacerdote y rey de la casta religiosa judaíta. Con el propósito de asegurar el cumplimiento de esta determinación, se introdujo en la leyenda del Éxodo una ley prohibitiva en los términos siguientes. Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta ley es para el pueblo, por supuesto, porque la élite sacerdotal siguió representando a su dios toro Yahvé en varios utensilios del templo. El cuerno del altar del sacrificio, el cuerno del altar del incienso, el cuerno del aceite de la unción, el sofar o cuerno usado como trompeta, etc. Además, hay varios elementos sagrados en el templo esculpidos por indicación de Yahvé. El candelero de 7 brazos fabricado mediante fundición, el arca del pacto fabricado mediante escultura y fundición, las figuras que están encima del arca de la alianza,
que según se creía son imágenes de seres celestiales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro precedente creado para defender y proteger la decisión sacerdotal tomada está en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Dice allí: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Esta es otra falsificación de la historia, como tantas otras materializadas por los sacerdotes de Yahvé, un hecho grave que fue denunciado y condenado por el profeta Jeremías en Jeremías 8:8. Dice allí: ¿cómo podéis decir somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros? Cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Jeremías comunica al lector que la Biblia hebrea es un libro adulterado, que la verdad fue sustituida por la mentira, que carece de veracidad y por tanto de confiabilidad. El estudioso puede corroborar esta manipulación en un sinfín de evidencias internas, y la advertencia del profeta debe ser considerada seriamente como una luz amarilla, una señal de alerta para quien pretenda construir su fe o su creencia en base a relatos fraudados, para que no sea sorprendido en su buena fe. 14. Centralización del ejercicio religioso. La élite sacerdotal establece, para todos los efectos, el Templo de Jerusalén como el único centro religioso, divinamente escogido y obedientemente establecido. Deuteronomio 12, del 5 al 7 dice: sino que el lugar que Yahvé vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, ese buscaréis y allá iréis. Allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, así como los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño. Allí comeréis delante de Yahvé vuestro Dios y os regocijaréis, vosotros y vuestras familias, por todo lo que adquiera vuestra mano, aquello con que Yahvé tu Dios te haya bendecido. La leyenda del Éxodo está ambientada en el desierto, y el creador de la obra, de adrede, pone al Dios Yahvé indeciso o misterioso respecto al lugar donde sería su casa o su morada. Pero ahora que anduvo por Babilonia con los sacerdotes que lo eligieron, tomó la decisión de cumplir con el sueño de la casa propia en la ciudad de los Jebuseos, en Jerusalén. Como Yahvé no puede estar en todo lugar y es un Dios muy hogareño, el pueblo que fue obligado a servirle debe ir hasta su casa, llevando consigo los diezmos, los animales para el sacrificio, las ofrendas obligatorias y las voluntarias, los animales primerizos de su ganado mayor y de los de su rebaño. Todo debe ser llevado a un solo lugar, el templo, y todo debe ser entregado a un solo administrador, la élite sacerdotal. 15. Explotación de la empresa religiosa. Además del tributo religioso, el diezmo y los animales para los sacrificios, así como las ofrendas varias y los animales primerizos, la élite sacerdotal estableció 3 festividades religiosas durante el año, a la que el pueblo debía concurrir obligatoriamente. Éxodo 23, 14 al 17 dice: 3 veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ázimos. Durante 7 días comerás ázimos como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al final del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán tus varones delante del Señor Yahvé.
El que establece y convoca las jornadas festivas es el Dios Yahvé, pero el fiestero es su reino de sacerdotes. La indicación es clara. 3 veces al año se presentarán los varones delante de Yahvé para celebrar la fiesta de los ácimos, la fiesta del inicio de la siega y la fiesta del fin de la cosecha. Y como en cualquier fiesta, no se puede acudir con el bolsillo vacío, no se puede participar de la fiesta de Yahvé sin llevarle algún regalito. Así que no hay entrada gratis en la casa de acopios generales, porque dice Yahvé, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. De esta manera, para los ambiciosos sacerdotes, el templo de Yahvé es la tierra que fluye leche y miel, mucha leche y mucha miel durante todo el año. 16º, instalación de la hierocracia disfrazada de teocracia. Esto quiere decir que no es el gobierno de Yahvé, sino de sus sacerdotes. Sus sacerdotes quienes lideran la nación empleando su nombre, la marca religiosa comercial patentada por los judaítas. Así que el sistema de gobierno de la nueva nación posexílica no es teocrático, sino hierocrático. Y la élite gobernante supo vender la idea a su pueblo y al mundo. He aquí la prueba. Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice, los labios pues del sacerdote deberán guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero de Yahvé Sebaot. En la versión ecuménica o versión popular dice, es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Dios Todopoderoso. El sumo sacerdote era el mandamás de la tierra, de cuya boca salía la ley. Era un dictador que empleaba la superstición y la ignorancia del pueblo para controlar y manipular con instrucciones que supuestamente Yahvé le iba dictando gradual y constantemente. De modo que el clan sacerdotal se movía al ritmo impuesto por el sumo sacerdote, quien ejercía un gobierno totalitario, ya que de su boca salía la ley para engordar y trasquilar al rebaño y la ley para el abate de las ovejas no alineadas, de las ovejas reaccionarias. 17º, someter naciones y vivir de sus riquezas. La soberbia y la ambición del reino de sacerdotes no tenía límites, porque pretendía que la despótica ley atribuida a Yahvé fuera la única y suprema referencia jurídico-religiosa a ser implementada en todas las naciones. Como tuvo éxito a nivel nacional mediante la fuerza, por la misma fuerza se propusieron imponer al mundo. La declaración de intención es anunciada por el trito o tercer Isaías, en Isaías capítulo 60 del 1 al 3. Dice allí, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahvé, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es prudente destacar que la mayoría de las leyes atribuidas a Yahvé fueron tomadas de los pueblos vecinos más desarrollados, como Mesopotamia, Babilonia, Asiria, Egipto, etc. Hasta el Dios Yahvé es un Dios importado, es un Dios preárabe creado por los edomitas. Siendo así, ofrecerían a las naciones lo que es de ellos, su propia legislación, con la única diferencia que tendría la precinta o el sello del Dios Toro Yahvé. Sería una mercancía mal reciclada por la empresa de Jerusalén y ofrecida al mundo como producción nacional. Isaías capítulo 60 del 10 al 11 dice, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué,
mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Una vez impuesta al mundo la ley de Yahvé por medio de un Mesías conquistador, las naciones quedarán encantadas con el pliego normativo, que no sabrán cómo pagar al clan sacerdotal y a su Dios superdotado. Así que los presidentes de las naciones beneficiadas con la incomparable ley del Yahvé llevarán sus riquezas a Jerusalén a poner en manos de los inmaculados sacerdotes del Dios legislador. De esta manera, todas las naciones del mundo servirían al reino de sacerdotes de Yahvé. Pero el profeta Isaías tiene una advertencia terrorífica que le pondrá los pelos de punta. Isaías 60:12 dice: porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Esta es la diplomacia del Dios de la guerra Yahvé y de su reino de sacerdotes. Aquí vemos la avaricia asesina de los sacerdotes del Dios Yahvé, convencidos de que su Mesías sería una aplanadora mundial. Lanza una advertencia al mundo, que la nación que no se someta al yugo de los santos dictadores serán aislados hasta que todos sus habitantes se mueran. Esta debe ser la famosa salvación de Yahvé. Mientras algunas naciones se mueren como ratas, los sacerdotes de Yahvé se llenarán de riquezas, de acuerdo con el vaticinio efectuado por el mismo profeta en Isaías 60, del 15 al 17, que dice: en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. El reino de sacerdotes sería enriquecido en extremo, con bienes materiales entregados por las naciones, en gratitud por la paz que reinaría en el mundo, gracias a la aplicación de las leyes divinas atribuidas falsamente al Dios Yahvé. Como el ambicioso plan mesiánico había fracasado, con una decena de mesías ejecutados por Roma, la Iglesia del Imperio Romano se apropió del proyecto y lo ejecutó con éxito. Basta con visitar una de las fastuosas catedrales católicas en cualquier ciudad del mundo y contemplar el esplendor de su arquitectura, las obras de arte, el fino decorado interno y el elevado costo de operación y de mantenimiento. Cada iglesia es una maravilla, cuya opulencia contrasta con los mendigos que acuden a su puerta para escuchar desde afuera, porque ya no les dejan entrar. La irónica, hipócrita e inhumana afirmación que el reino de los cielos es de los pobres. Este fenómeno lo había anticipado el que escribió en nombre del Galileo ejecutado en Mateo 26:11, que dice: porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Según este texto, la pobreza nunca será erradicada, nunca. 18, adulteración de la historia de Israel y Judea. Este tema está expuesto a lo largo de las 3 series. No obstante, voy a citar para rememorar lo más sobresaliente. Por ejemplo, que fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, que fueron elegidos por una deidad, que todas las maravillas del Redentor lo hizo ante los ojos de los escogidos, que recibieron una ley divina a través de un mediador, que fueron alimentados en el desierto 40 años, comiendo maná que caía del cielo cada día, que sus ropas y calzados nunca se deterioraron, que fueron guiados a una tierra prometida,
que conquistaron el suelo cananeo exterminando a sus habitantes, que al principio los reinos del norte y del sur constituían un solo reino, etcétera, etcétera, etcétera. Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 3 dice: Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo: Así dice Adonai Yahvé, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre una hetea. Cuando el sacerdote Esdras regresó del cautiverio babilónico, volvió radicalizado, fanatizado, y creyó que los judaítas cayeron del cielo y que constituyen una raza especial, una casta divinamente refinada y purificada. Le invito a que lea el libro de Esdras, donde se relata que cientos de mujeres quedaron en la calle de la noche a la mañana y cientos de niños quedaron huérfanos de madre. Los varones de Yahvé les dieron la patada a sus mujeres solo por ser extranjeras, o quizá por intolerancia colectiva a la lactosa femenina, porque según Isaías prefirieron mamar de las riquezas de los extranjeros. Así que Ezequiel en este texto les dice que no se crean ni puros ni extraterrestres, que no sean hipócritas, porque no pasan de ser unos simples cananeos que falsearon la historia para ponerse por encima de sus hermanos. Génesis capítulo 32 del 28 al 30, una cita que ya había leído pero que voy a volver a leer, dice allí: Y dijo: Ya no se dirá tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: Te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. El Dios del reino del norte, o Israel, fue el Dios cananeo El, considerado el padre de todos los dioses. En esta leyenda fundacional, el patriarca del reino del norte, Jacob, relata su experiencia legendaria con la deidad, de donde toma nombre el pueblo de Israel. Mientras que los judaítas, después del retorno del cautiverio, eligieron a Yahvé, pero los verdaderos o genuinos israelitas siguieron venerando al padre de los dioses cananeos, al dios el dios de Israel. Por ejemplo, el personaje Superman, creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933. Ambos son hijos de inmigrantes judíos. Como Siegel y Shuster eran judíos, la creación de Superman fue influenciada por la figura de Moisés y de otros relatos judíos. Superman nació en el planeta Krypton y recibió el nombre de Kal-El. El nombre de su padre es Jor-El y de su tío Zor-El. El nombre de Superman, Kal-El, significa voz del dios El. El sufijo El también está presente en los nombres de los ángeles, como Gabriel y Miguel, quienes como Superman pueden volar y poseen poderes sobrenaturales para obrar rectamente. Por otro lado, Superman también es visto como una analogía de Jesús, por ser un salvador de la humanidad, y según el mito, dejó la tierra subiendo en las nubes y regresaría de igual manera entre las nubes como Superman. Finalmente, en este estudio, el 19º, engaño con falsas promesas. La queja de la gente se incrementó porque a medida que pasaba el tiempo, las promesas de una tierra que fluye leche y miel se cumplía, pero solo con la élite sacerdotal enriquecida. Jeremías capítulo 17, versículo 15 dice: He aquí ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Yahvé? Que se cumpla ahora. El pueblo, harto de las mentiras de los sacerdotes, le dice al profeta lo que él conocía muy bien, que las palabras de Yahvé
son puro cuento sacerdotal, porque nunca se cumplen. Yahvé y sus lindas promesas son inventos de la élite sacerdotal judaíta. Con el profeta Malaquías, el pueblo hizo lo mismo al denunciar que el Dios Yahvé es una deidad incoherente, un Dios inconsecuente, un Dios mentiroso y tramposo. Malaquías 2:17 dice: habéis hastiado a Yahvé con vuestras palabras y decís, ¿en qué lo hemos hastiado? En que decís, todo el que hace mal agrada a Yahvé y de los tales él se agrada. ¿Y dónde está el Dios justo? Como ocurre en toda sociedad, tarde o temprano, el pueblo se despierta. Así, en tiempo de Malaquías, la población abrió sus ojos, sacó fuerza y reclamó a sus manipuladores. El hastiado aquí no es Yahvé, sino Malaquías y el sumo sacerdote, porque el pueblo descubrió la maniobra teológica que enriquecía a los líderes religiosos a costa del pueblo. El Dios justo es otra propaganda sacerdotal, carente de toda veracidad. Por eso los malos progresan y los buenos son impedidos de avanzar y de alcanzar el bienestar. El falso profeta Malaquías, quien formaba parte de la clase dominante, se defendió de la feroz acusación como gato panza arriba. Malaquías 3 del 13 al 15 dice: duras me resultan las palabras de ustedes, dice Yahvé. Y todavía dicen: ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos o con hacer duelo ante Yahvé Sebaot? Más bien hemos de felicitar a los arrogantes, que aun haciendo el mal prosperan y aun tentando a Dios escapan impunes. Malaquías le dice a la gente que su reclamo fue tan duro que Yahvé está con otitis, con una infección en los oídos, y le rematan afirmando que es inútil seguir la ley de Yahvé, que no funciona, que no produce los resultados que promete. En otras palabras, nada se gana obedeciendo a Yahvé, nada, absolutamente nada. Hasta le dieron ejemplos, quizá con nombres, de que los poderosos son protegidos por la claque religiosa y aunque cometan delitos graves, salen impunes. Eluden la ley y al Dios de la ley. El rico es amparado por el Estado y el pobre puede esperar sentado. Muy bien, con este estudio con la que termina esta serie y que sirve de cierre a las 3 series, con la letra de la música compuesta por el cantautor argentino Héctor Roberto Chavero, más conocido por su nombre artístico Atahualpa Yupanqui. El título de su música es Preguntitas sobre Dios. Un día yo pregunté: abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezos ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté: padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en las minas sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente es vida de leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Que Dios vela por los pobres? Tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta una nueva serie de estudios. Gracias.